Pasamos aquí en Buscadores, tenemos a un representante del movimiento Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi o Franchi. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Bueno, bien pronunciado sería Franchi, pero Franchi. se escribe con H. Se escribe Franchi, por eso le pregunto cómo se dice Franchi. Bueno, ¿qué pasa con la idea del partido político? ¿Cómo va eso? Bueno, a ver, está en la discusión, obviamente en la interna, esto se planteó en una mesa nacional, de ahí la discusión va a las mesas departamentales y bueno, y ahora empieza nuevamente el proceso de ver qué dice la gente, los simpatizantes del movimiento, la gente que siempre ha estado afín al movimiento y bueno, en base a lo que se discuta y a las opiniones de todos los integrantes será lo que se decida. No es, lo que sí les quiero aclarar que no es una discusión que se da por primera vez. Prácticamente desde que nació el movimiento se ha manejado o se ha planteado por algunos integrantes la posibilidad de dar el paso hacia lo político partidario a fin de tratar de incidir de mayor manera en las preocupaciones que ha tenido Un Solo Uruguay desde sus inicios, ¿no? Ustedes se hicieron visibles públicamente con aquel manifiesto que le presentaron primero públicamente o al mismo tiempo y después a través de un documento al presidente, al entonces presidente Tabaré Vázquez. Después lo han hecho con el actual gobierno. Desde aquel momento, en cuanto a las cosas que reclamaban, ¿han logrado algo, Guillermo? No, pero yo creo que además es que no son logros corporativos, ni va a ser un logro que va a afectar o que va a beneficiar a un sector. Los planteos que ha hecho el movimiento siempre son con una base, mirando al Uruguay como un todo, mirando y apuntando a políticas de desarrollo, a generación y mantenimiento de empresas y de puestos de trabajo. Entonces, para cuantificar lo que se ha logrado o no, habría que... Cualquier persona lo podría contestar, o sea, cualquier empresario, cualquier bolichero, cualquier trabajador privado podría decir hoy si siente algún avance o no. Nosotros básicamente la madre de todos los reclamos o de todas las peleas siempre va a estar vinculado al para nosotros sobredimensionado peso y costo que tiene el Estado uruguayo. Y ahí obviamente que no se ha avanzado nada, sino que, bueno, que hemos visto cómo inclusive el gasto público ha seguido incrementándose. Y bueno, y en eso, ahí creo que estaría la discusión de fondo de las políticas vinculadas al desarrollo, que claramente primero se tiene que dar el paso a volver a Uruguay competitivo, por lo menos con la región, y eso claramente son políticas internas y van de la mano del tamaño y del peso, tanto en lo económico como en lo burocrático, que imprime el Estado a la actividad privada, ¿no? Ya le van a hacer algunas preguntas a nuestros compañeros, pero una sola mía más. ¿Han encontrado ámbitos de diálogo en alguna de las instancias? No, a ver, hemos pedido alguna entrevista, no hemos sido convocados, pero sí tuvimos una entrevista con la ministra de Economía en septiembre del 2020. Tuvimos, luego de que se empezaran con los incrementos en los precios de los combustibles el año pasado, pedimos una reunión a Presidencia de la República y tuvimos un intercambio con el ministro de Industria y el secretario de Presidencia, donde dejamos un documento por donde veíamos nosotros que podía trabajarse sobre el precio de los combustibles, pero lamentablemente ni en el gobierno anterior ni en a los planteos que ha hecho directamente o a los que se han mandado, vamos a decir, lo que hemos enviado a las autoridades, hemos tenido respuesta, ¿no? Nadia. Guillermo, dentro del movimiento ustedes tienen todas las miradas y tienen todas las voces. ¿Cómo van a hacer para lograr un consenso entre ustedes para ir por un único camino? Bueno, pero que claramente, lo que pasa es que, a ver, el movimiento de ideológico no tiene nada, para empezar. La visión y la pelea del movimiento siempre es pensando en Uruguay, en los uruguayos, en las posibilidades de desarrollo, en las políticas de desarrollo, en combatir el centralismo y tratar de distribuir mejor los recursos. Entonces, en ese ámbito no tenemos diferencias, por ejemplo, con los comerciantes, no tenemos diferencias con los transportistas, no tenemos diferencias con
con los trabajadores, o sea, todos estamos convencidos que Uruguay tiene un gran potencial de crecimiento, pero bueno, muchas veces la discusión política enlentece toda esa posibilidad de impulsar cambios que son realmente necesarios, pero no tenemos una gran diversidad de opiniones en cuanto a los reclamos que ha hecho el movimiento y mucho menos en cuanto a las propuestas que ha elevado el movimiento, ¿no? Antonio. ¿Qué tal? Dentro de las declaraciones que ustedes hacen, me focalizo en los aspectos económicos que están solicitando. En una de sus expresiones dice: nunca se insiste en tratar de controlar la inflación con una reducción tributaria. Por otro lado, le critican al gobierno que no ha reducido el gasto cuando lo ha reducido, que no se focaliza en el déficit fiscal. Hablan como que sigue igual, pero ha bajado el déficit fiscal. Y por otro lado, dicen que hay que bajar los tributos, cuando eso va totalmente en contra al tema del déficit fiscal si es que se quiere bajar. Hay una contradicción clara en esto. ¿Cómo lo puedo explicar? No es una contradicción, porque, tiene un orden cronológico. Con el tamaño del Estado que hay hoy, no hay ninguna duda y eso está, por más que se discutió mucho y se habló mucho y escuchamos mucho durante la campaña electoral de la regla fiscal, de reducir el gasto, de reducir el peso del Estado, claramente eso no se ha dado porque el gasto sigue creciendo. Ahora, sin impulsar, si un Estado que cada vez necesita más recaudación porque cada vez gasta más, si no se impulsan políticas productivas y de desarrollo, bueno, claramente la recaudación termina siendo un problema porque sobre la misma base productiva se aumenta el peso tributario. A ver, yo le puedo hacer una comparación con algo que publicamos hace unos pocos días atrás. Se discute mucho hoy, por ejemplo, el precio del pan, el precio del trigo. Se ha hablado mucho de lo que ha incidido la guerra en el precio del trigo, por eso parte de la inflación en los panificables, vamos a decir. Sí, acá y en el mundo es así. Claro, pero yo lo que le quiero aclarar es lo siguiente. De un kilo de pan que vale 100 pesos en el almacén sin IVA, o en la panadería hoy sin IVA momentáneamente por las medidas del gobierno, el trigo influye en 7 pesos. O sea, hay 93 pesos que no son culpa o parte del incremento del costo de la producción primaria. Claramente ahí lo que más afecta es todo lo que es la carga tributaria, no solo en los tributos directos, sino también en los indirectos y en las cargas sociales que tienen todo lo que interviene en la cadena. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? El Estado, lamentablemente acá en este país, está sobredimensionado y el Estado es el que ocasiona al emprendedor, al empresario, al camionero, al que tiene una tienda o una panadería, es el que le imprime un costo que realmente inflaciona los precios. Entonces, para combatir la inflación, aumentar las tasas de interés, que el Banco Central aumente las tasas de interés para tratar de enfriar la economía, de bajar el consumo, a nosotros no nos parece lógico en un país que intenta salir de una pandemia donde algunos sectores vinculados al comercio realmente estuvieron muy golpeados. Y a su vez ese incremento de las tasas de interés provoca un atraso cambiario o le pega directamente al tipo de cambio, haciendo que baje en lo que va del año prácticamente un 14%, haciendo que quien produce lo que se exporta perciba cada vez menos, y también los exportadores, obviamente, las empresas vinculadas a la exportación, perciban cada vez menos pesos por su trabajo. Súmele eso, el incremento en los costos, por ejemplo, lo que fue la suba del combustible que mayoritariamente usa el transporte y el sector productivo, que es el gasoil, que subió un 53,44% en menos de un año con respecto, por ejemplo, a las naftas, que subieron un 36% en lo que va del año, en menos de un año, perdón. Entonces acá usted va sumando cosas y va sumando las cargas sociales, por ejemplo, para la contratación de gente y para mantener gente en las plantillas de trabajo. Entonces se van sumando políticas que sí dependen del Estado, que no están solucionando la estructura de costos
que claramente es el problema más grave que tenemos, que hoy está maquillado toda esa estructura de costos hoy está maquillada por los precios internacionales de los productos, pero con el riesgo, como ya pasó hace muy poco tiempo atrás, de que esta ola inflacionaria en los precios de los productos, de los commodities, llámese carne, productos lácteos, granos, etcétera, cuando baje a su nivel normal, nos vamos a topar con exactamente los mismos problemas que tuvimos hace 6, 7 años atrás, cuando vivimos exactamente esta situación que se está dando ahora. Entonces ahí es donde está la alerta, y ahí es donde está el reclamo, y ahí es donde han estado inclusive las propuestas del movimiento en base a atender justamente la estructura de costo, que es lo que Uruguay desde su interna puede corregir y debería corregirlo en estos momentos, sobre todo de gran incertidumbre, ¿no? Bien, Frankie, muchas gracias por estos minutitos, ¿sí? No, por favor, a las órdenes. Gracias a ustedes. Bien, chao.